Bueno, y cambiamos de tercio, porque pasamos a todo conecta. Hemos dicho Dios, el mal que nos sitúa en este mundo, es parte de nuestra vocación. Mentalmente hay que ponerse ahí, no ser trivial. Y ahora el tema es evangelizar en tiempos difíciles. Bueno, y lo primero que hay que decir, que en realidad no son tan difíciles, ¿no? Como a uno le parezca que estos son tiempos difíciles, pues va bueno, ¿no? Tiempos difíciles, ayer la procesión por la calle y tal, bueno, qué tiempos difíciles, ¿no? Pero fijaos que nuestro cristianismo cultural y sociológico también está bastante castigado, se siente muy castigado y estamos en una época malísima. La Iglesia es mala, está mal, la liturgia está mal, el Papa está mal, todo está mal, ¿no? El gobierno no te digo, ¿no? De lo mal que está. Hoy es frecuentísimo, los cristianos, muchos cristianos practicantes se acusan de haber insultado al presidente, ¿no? Un pecado muy común. Cuando sale por la televisión es que no puedo pararme. Y alguno decía, mi padre es que se pone que no te cuenta. O sea, cuando lo ve, chico, hay que pensar en Nerón. No te digo la Revolución Francesa, lo que fue para la Iglesia. Aquí también tenemos algunas cositas. Y luego Dios en la Iglesia ni te cuento, ¿no? No, es horrible, es insoportable, y eso lleva a que la gente que hace, que se pone tensa, adquiere posiciones extremas y en realidad no hace lo que tiene que hacer, porque cree que con enfadarse y echar la culpa a alguien ya está todo arreglado, en lugar de situarse en su sitio y hacer lo que le toca a él, ¿no? ¿De qué es lo que tenía que hacer el Papa? Chico, el Papa ya tiene su conciencia, déjale en paz, ¿no? Que haga lo que le parezca, ¿no? Cuando seas Papa, haz tú lo que te parezca, ¿no? Claro, es que si no... Bueno, esto no es ninguna broma, Sí que, o sea, vale la pena leer historias, que siempre aprende uno mucho. Y una de estas cosas estas, ¿no? Santa Teresa tenía la sensación de vivir en un desastre, vamos. En parte era verdad, claro. Cisneros, yo me acordaba, hizo, cuando fue nombrado arzobispo, esto en la España católica y súper... Arzobispo de Toledo, hizo una visita a la diócesis y suspendió a un montón de curas que no sabían leer. Suspendió a divinis, ¿no? Imagínate tú, ¿no? O sea, cada época tiene sus cosas, Y aquí estamos también para luchar contra el mal, ¿verdad? ¿Viste? Es bastante terrible el mundo, el bosco. Bueno, entonces, nos pasa que vivimos en una situación todavía y con una mentalidad de iglesia muy establecida. Es un término anglicano. La iglesia establecida es la iglesia nacional, mezclada con toda la cultura, pero en fin, completamente incorporada. ¿Cómo va a ser inglés si no va a ser anglicano? Muchos no son, pero son menos ingleses, claro. Inglés, anglicano, ¿no? Se lo tiene mucho más. Inglaterra, ¿no? Inglaterra es esto, ¿no? Es esto. Y España también. ¿España qué es? La España católica, ¿no? Es esto. Entró la imagen con el himno nacional, por supuesto, ¿no? En Pamplona no se puede, pero... Y dices, pues está bien, sí, porque va a estar mal, ¿no? Ahora dices, ¿qué pasa? Que estás acostumbrado a que la iglesia sea eso. Y en parte es eso, pero en parte no es eso, y ahora mismo está la cosa en evolución. Él, Newman, que es tan bonito, adquirió la convicción, o sea, fue creciendo en vida espiritual y la convicción de que había que renovar la vida espiritual de la iglesia anglicana. En esa época tiene un viaje con un amigo suyo que era asmático, esa enfermedad pulmonar del 19, tísico, tuberculoso, Freud, muy amigo suyo y catolizante y un hombre de vida espiritual y buena gente, fue por Italia
y ya se volvió, y él se quedó en Sicilia, se puso malísimo porque debió comer algo, vete a saber, y quería que se moría. Entonces cuando estaba muriendo revisaba su vida y decía, no he pecado contra la luz. Dice que se acordaba que delirando decía eso, mientras se veía delante de la muerte, y al mismo tiempo decía, no voy a morir porque tengo una misión. ¿Qué misión? Pues intentar dar autenticidad a la Iglesia anglicana, con amigos y con gente que estaba... Bueno, estamos en esa situación. Claro, no es que nosotros tengamos que dirigir la Iglesia, pero ¿qué ha pasado? Aquí pongo un par de cosas que nos han afectado gravísimamente a lo que es, vamos a decir, la Iglesia establecida. Aunque ahí también es muy oportuno decir, qué pena, ¿no? Hemos perdido la España católica. Sí, de mucha parte. Qué pena. Bueno, decía Churchill, para los optimistas una catástrofe es una oportunidad. Y para los pesimistas, una oportunidad es una catástrofe, ¿no? O sea, bueno, déjate, cómo fue, que dale igual, hay que pensar lo que toca hacer ahora, que es también parte de la vocación histórica que tenemos todos. Una vocación histórica, estás aquí, eres cristiano, ¿qué tienes que hacer? Primero, desde luego, digamos, situarte en este tema del mal, y luego, a ver qué haces, ¿no? ¿Qué nos ha pasado? Pongo aquí, la televisión rompió la transmisión tradicional cultural de las naciones cristianas. De repente, en casa, pues todo el mundo fue ilustrado con modelos de vida que no eran sus padres. Cambió, en pocos años, barrió completamente lo que era la transmisión normal. ¿Cómo se transmitía la fe? Pues los hijos hacían lo mismo que los padres, iban a los mismos sitios, hacían las mismas cosas, eran de las mismas asociaciones, iban a misa como iban los padres, y todo igual. En el momento en que aparece otro modelo de vida, se evapora tremendamente. Y luego, esto en el mundo popular, que vivía un poco las tradiciones de padres a hijos. Y en el mundo un poquito más, vamos a decir, de la burguesía, pues hayan estado siempre los colegios católicos que han ilustrado y que han mantenido la fe en las sociedades cristianas, en las naciones cristianas, que están en desaparición. La nación, el concepto es una nación cristiana donde nosotros como nación nos sentimos cristianos. Eso ya está en desaparición, la cuestión sociológica. Y mucha parte tiene esto. La otra, crisis en los colegios, que tiene que ver con la crisis posconciliar, con la crisis de vocaciones entre los religiosos, crisis también a veces de identidad y de doctrina. Entonces, ¿qué pasa? Que muchísima gente en un país cristiano no se ha educado en el cristianismo en absoluto. Y con una diferencia de competencia tremenda. La gente lleva 50 años estando 1.500 horas al año entre pantallas y 25 horas de clase de catecismo. No tiene nada que hacer, ¿no? Un chaval recibe 25 horas anuales de catecismo. Y está 1.500 horas en las pantallas. Y afortunadamente se ha roto un poco la hegemonía de lo que era la televisión, que estaba muy controlada culturalmente también. Las redes es una cosa mucho más libre. También es una oportunidad para la vida de la Iglesia porque se acomoda mucho más a la transmisión capilar propia de la Iglesia. No había manera de montar una televisión. Entonces, por un lado está la cuestión de qué conservamos, que ahí lo dejo, que es la cuestión de la tradición hoy planteada, que hay que conservar. Porque muchos dirán, a ver, hemos tenido una catástrofe, ¿qué hay que hacer? Pues cortas aquí, quitas una época y vamos a los años 50. Ya está. Entonces funcionaba, ahora no funciona. Pues ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Claro, como no se puede hacer, es inútil, ¿no? Y luego necesita una reflexión sobre la tradición. ¿La tradición qué es? La tradición es lo que nos dijo el Señor que había que hacer y había que conservar. ¿Qué nos dijo? ¿Qué es lo que hay que hacer en todas las épocas? 1. Haced esto en memoria mía. Así se hunda el mundo, es lo que hay que hacer. 2. Ir y evangelizar a todas las gentes. Es lo que hay que hacer. Así se hunda el mundo. 3. Amar los unos a los otros. Es lo que hay que hacer. Así se hunda el mundo. Es que ha habido la guillotina. Es que ha venido Mao Zedong. Es que ¿qué hay que hacer? Esto. ¿Y qué hay que hacer en esta época? Esto.
También porque esto está en el centro. Y otras cosas son, en cambio, circunstanciales. No pasa nada si desaparecen. Si se desaparece una catedral, ¿qué va a pasar? Pues le puede parecer a uno muy triste, pero una catedral es una catedral, vamos. Si tenemos fe, ya haremos otra, ¿no? Cuando nos haga falta, haremos otra. Lo malo es que no tengamos fe, porque entonces ni catedral ni nada, ¿no? Si la catedral lo queremos porque nos da un poco de añoranza, es una cosa nostálgica, y digo, pero el centro de la fe es esto es lo que hay que mantener, ¿eh? Y por eso es tan interesante lo que hemos aprendido, punto 5, en campos de concentración, donde ahí se te cae todo, ahí te quedas con lo elemental. Y me parece interesante la figura de Bantuán, que es un obispo que ha sido exitoso, que le han ido bien las cosas, que ha hecho seminarios, que ha conseguido poner asociaciones cristianas, editoriales, y que cuando pierden la guerra Vietnam del Sur y Estados Unidos, cae Saigón, lo nombran directamente arzobispo coadjutor de Saigón, directamente a un campo de concentración, a una celda de castigo, donde pasará 9 años. Puedes estar ahí que se te ha caído todo, ¿no? Como es verdad. En la depresión más absoluta. Bueno, y le afectó mucho, claro. Entonces toma 7 resoluciones que son las que hay que tomar. Nosotros no estamos en un campo de concentración, no se va a poner uno trágico, ¿no? Sale el presidente, a echarle, No estamos, chicos, ¿no? Haz algo, en lugar de echarle, haz algo, aparte que no es cristiano tampoco, hay que rezar por el presidente también. Los cristianos rezaban por los emperadores romanos. Bueno, pues la experiencia mental es muy interesante, y las resoluciones que él toma en el campo de concentración son las que hay que tomar para ser cristiano, en cualquier época, y nosotros no estamos en un campo de concentración. El libro se llama, ya lo conocéis, 5 panes y 2 peces. Yo lo leí, no me enteré muy bien, porque eran cosas anecdóticas, me pareció que era un poco desordenado. Luego me di cuenta que tiene un orden, que es, cuenta un contexto histórico, cuenta la resolución cristiana que toma y reza un poco por esa resolución. Eso es un poco y son 5 panes, 2 peces, 7 capítulos. ¿Qué son? El primero, vivir en el momento presente. Se acordaba él de lo que contaba un obispo francés que decía, bueno, sin nada especial, pero que a él le había dicho, yo no voy a hacer eso. Un prisionero es un señor que está todo el día pensando cuándo lo van a liberar. Y él dice, bueno, bien, pero eso le pasa, pero yo no voy a vivir al día, con lo que toca. Esto, pues esto. Voy a ser cristiano aquí y aquí, con esto, punto. Y lo que venga, ya vendrá. Después, segunda, discernir entre Dios y las obras de Dios. A mí se me ha caído todo, ¿no? Pero en el fondo, ¿para qué has hecho las cosas? Pues para Dios. Si el Señor ahora no es así, pues ahora hay que servir a Dios de otra manera. Y punto. No podías estar amargado. Se te ha caído todo esto que hiciste, todas esas... Aquí toca esto. 4 paredes. Tercero, un punto firme, la oración. Si no, no puede ser uno cristiano. Vamos, cristiano en estas condiciones, aguantar todo esto. Mi única fuerza, la Eucaristía, que es muy bonito, como consigue celebrarlo, es muy conmovedor. Quinto pan, amar hasta hacer la unidad es el testamento de Jesús. Hay que amar. ¿A quién tienes para amar? ¿Qué prójimo tienes? Los carceleros, no había más prójimo. Que primero se los cambiaban para que no los malease, y luego ya no se los cambian porque ya estaban maleados, pues mejor que unos que no todos, ¿no? Y les enseñaba el Beni Creator, cuenta, muy bonito. Pero dices, ¿qué tengo que vivir? Por la caridad. Primer pez, María Inmaculada, mi primer amor. Segundo pez, he elegido a Jesús. Bueno, pues, este era, quería poner este contexto, evangelizar en tiempos difíciles. Ponte en los tiempos más difíciles para tener claro qué es lo más importante. Porque eso es lo que hay que hacer. Es que nos quitan la catedral y la convierten en una sala de fiestas. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues hacer esto en memoria mía, amar al prójimo y evangelizar. Eso es lo que vamos a hacer. Y la catedral es una circunstancia. Y así todo. Eso es lo que hay que hacer sí o sí, en todas las circunstancias. Y así se es cristiano. Y así hacemos, y eso es la tradición. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer.
Bueno, pues este era un poco, ya veis, concentrado en el mensaje de esto. Evangelizar en tiempos difíciles, hay que tener claro el centro, ayuda muchísimo. Y luego tener claro, a uno le puede doler más o menos, pero no vivimos de nostalgias. Evidentemente está en evolución lo que era el cristianismo establecido entre nosotros. Está bien, tiene su valor, pero bueno, pues lo que se pierda, se pierde, pero vamos a hacer, es igual, pase lo que pase, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto, con todo lo que podamos. Punto. Pues ya está. ¿Podría explicar el punto de los tiempos carismáticos? Bueno, el tiempo carismático es una obviedad, porque en realidad la Iglesia siempre ha sido carismática. O sea, en la Iglesia actúa el Espíritu Santo. Es llamativo, yo no tenía tanta conciencia de eso, pero hace no muchos años, estudiando con unos libros de Congar, que se ha dedicado mucho a la eclesiología, que era un dominico importante, un teólogo importante del siglo XX, pues ves cómo nace la estructura de la Iglesia. Es admirable porque el Señor solo estuvo entre 2 años y medio y 3 años con los apóstoles. Y ahí empezó todo. De manera que una gran parte, empezando por los diáconos y todo, y cómo funcionan, se organiza a medida que se hace. Entonces, el impulso primero carismático de la Iglesia, además de las conversiones y cómo se organiza, ¿no? Y cómo vive en el cristianismo, empieza así. Y siempre, claro, fijaos que cuando uno está en una situación de fuerza, de preponderante, tiene el peor peligro aquí es que estás haciendo un cristianismo olvidándote un poco de Dios, pues no te hace falta, ya salen las cosas, está todo organizado, pues ahora subimos, ahora bajamos, esto lo organizamos, esto es tal día, lo organizas todo tú y digamos ya todo funciona, ¿no? Cuando las cosas van mal se reza más y uno tiene más conciencia que depende de Dios. Y además cuando estás en una situación de fuerza, pues a veces también empiezan a aparecer las corrupciones típicas de estar demasiado bien. Pues eso, que no te hace falta tanto Dios, después que la gente quiere subir, porque ahí se vive bien, y tienes gente que pelea por puestos en la Iglesia y cosas así, que bueno, son cosas que vienen eso cuando. Y luego también, como mandas demasiado, pues a veces no respetas tanto a los demás como tendrías que respetarlo, ¿no? Esos son corrupciones inevitables, Pero bueno, ahora mismo, gracias a Dios, estamos poco en esa situación. Siempre podemos estar un poco, pero ahora mismo es muy importante plantearse esto, qué es el centro y qué es lo que hay que transmitir sí o sí. Hemos dicho, si uno toma conciencia del mal, se da cuenta que tiene que vivir en esta vida de otra manera. Si uno toma conciencia de cómo, bueno, de qué hay que hacer en la Iglesia, que a nosotros nos toca hacer lo que le toca al Papa, y a los obispos, cada uno lo que le toca. Pero lo que le toca es esto es lo que tenemos que asegurar. Y estas opciones, que ya nos damos cuenta que al final son muy elementales, pero está muy bien ponerlas en orden, está muy bien distinguir el centro de las orillas, lo importante y lo menos importante. Y en una época como esta, de cambios, pues más. Antes ha hablado de los pollos y creo que esta sociedad a veces corre un poco como pollos sin cabeza. Entonces, ¿cómo enseñar a pensar en tiempos difíciles? Bueno, yo creo que ahora mismo, pensar siempre es un poco problemático y un poco difícil. Yo creo que ahora mismo es un tiempo de testimonio cristiano, siempre ha sido, Son muy importantes las vidas de los santos y los testimonios cristianos ahora mismo. También nosotros, pongo aquí, tenemos un incomparable patrimonio. También nos hemos quedado solos en muchas cosas, que eso es una responsabilidad. Por ejemplo, en defender, no lo he dicho antes, el Estado de Derecho es connatural a una mentalidad cristiana, aunque históricamente muchos cristianos han sido opuestos. Pero digamos, lo que es el Estado de Derecho nace de ideas cristianas. Y ahora mismo está en el aire porque es que están desapareciendo las bases racionales y culturales del Estado de Derecho, porque si no crees que un ser humano es racional y es digno, y pues se te cae todo eso, ¿no? Y la igualdad y la libertad. Entonces tenemos mucho que hacer Y luego nos hemos quedado solo defendiendo las virtudes, que es un tema griego, que viene desde la ética Nicómaco y desde los estoicos,
Nos hemos quedado, digo, porque eso no ha desaparecido, pero es un gran conocimiento del ser humano, humanismo cristiano, ¿eh? Y lo mismo otras cosas, y hay que verlo como una cosa positiva, como una misión, como es realmente, ¿eh? Una oportunidad y también un gran servicio, una cosa muy bonita, hay que verlo así. En lugar, fijaos que siempre cabe la otra posición, que es estar lamentando que las cosas van para abajo. Hay otra posibilidad que es decir, bueno, déjate, ya han ido para abajo, ponte en lo peor y todo lo que es de ahí para arriba, mira, suma. Yo hace muchos años ya que, no sé, un poco quise hacer eso, no sé si lo he hecho o no. Claro, en el fondo uno vive bastante bien y en contextos muy positivos y muy alentadores, ¿verdad? Pues que todo va mal, que va para abajo, bueno, aparte de que eso lo vienen diciendo los seres humanos desde que existen, o sea, que las cosas van a peor y que los alumnos son peores y esas cosas, ¿no? Y que saben menos y que se lee menos y cosas así, ¿verdad? Que son falsas estadísticamente, pues es que además te desanima completamente y es una especie de excusa para la amargura, ¿eh? Cuando en realidad tenemos que tomar conciencia de lo bonito que es el servicio que podemos prestar, ¿no? Tan grande. Es ahí donde hay que tener la mirada. More. Muy bien, pues ha sido un éxito, muy bien. Habéis soportado mucho.